sería el segundo parcial presencial, ¿no? Espera que lo voy a anotar en el chat. Eh, 19 de noviembre, segundo parcial, ¿sí? 8:30 horas, sede Córdoba. Yo también esto igual lo voy a mandar obviamente, por el aula virtual, ¿no? Sede Córdoba, por ahora nos dijeron que es el aula 9. Hay que estar atento por si hay algún cambio, ¿sí? Ahí se los anoté en el chat. Después, el sábado 5, sábado que viene, 5 de noviembre, no se conectan, ¿sí? El encuentro es asincrónico. Pero como yo les voy a cargar una actividad para realizar con los últimos textos, ¿sí? No va a ser necesario que se conecten, y de paso para que tengan un respiro en esta fecha que ya están preparando parciales y demás. El otro sábado nos conectamos para aclarar dudas, si alguno tiene alguna duda, y ya después nos vemos directamente el 19, todos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Así que lo voy a copiar y pegar por si después se conecta alguno más. Lo repetimos. Es que si el sábado que viene alguno se conecta y ve que no hay nadie, porque no había que conectarse. Está en la página, yo, si entran al aula virtual, esto lo puse, les puse un cartel, ¿no? Encuentro asincrónico, se realiza la actividad prevista, así que no se tienen que conectar. Bien, los textos de hoy, muy breves, no suman temas nuevos. Lucho a veces si va con nota la actividad. No, es que son las actividades que realizan para después acceder a la promoción directa junto con los parciales, ¿no? Este, no son consignas difíciles, sino que es para que lean estos breves textos que tenemos. Ya voy anticipando desde ahora que, bueno, en esta comisión, la verdad que son todos destacados, nunca sucedió tener tan buenas notas, que todos tengan tan buenas notas, eh, por si promocionan, ¿no? Cuando se llega a la promoción, igual se tienen que anotar en el final para que les firmemos la libreta y le pasemos la nota al acta, porque la promoción es algo que inventamos nosotros, no es que está por reglamento. O sea que tienen que anotarse al final para que les pasemos la nota, no para rendir. ¿Se entiende esto? Sí. ¿Mm? Y anoten, sí, vengan, porque uno me dice, no, no pude, me voy de vacaciones, justo, bueno, o sea, que aguantaste todo un cuatrimestre y estudiaste, pues tragar las vacaciones unos días más. Buen día, Anótense, profe. anoten, sí, vengan. Disculpe. Sí. Hola, Sí, a Nora. mí sí, ¿qué tal? Me habían comentado el otro día justo en la universidad que había, como que el sistema había cambiado, que ya era diferente, que directamente en las actas se pasaba la promoción o algo así, que ya no se debía anotar, me habían dicho. Bueno, a mí no me lo No sé. dijeron por ahora, ¿no? Ah, bueno. Ojalá fuera como usted dice. No es igual en todas las carreras ni con todos los Mm, sistemas. Así que por el momento, eh, si llega un cambio se va a dar cuenta, pues se va a querer anotar y el sistema le va a decir que no, porque usted está ah, promocionada. Pero por el momento, como hicimos en julio, es ingresar y anotarnos. Ojalá bueno, que haya cambiado, como dice usted, y se hayan olvidado de avisarnos a los profesores. ¿Mm? Así que bueno, por el momento, hasta que haya orden en contrario, nos anotamos, así les paso la nota. ¿Entiendes? Igual la mayoría está porque sí. están en exámenes, no creo que esté nadie afuera. Y todos los profesores de la materia, de todos los turnos, vamos a tener las notas de todos. Así que no hace falta que sea específicamente anotarse cuando hay varios horarios disponibles. ¿Mm? Así que por eso no se hagan problemas. Eh, ¿Qué más? Y si tenemos, alguno tenía que recuperar, no, a ver si tengo en esta comisión o levantar algún punto, el, el mismo 19, el que tiene que recuperar el primer parcial, tenemos un caso solo,
recupera el mismo 19, el primer parcial también, ¿sí? ¿Qué más? De formalidades, bueno, no, de formalidades por ahora nada. Los temas que quedan son temas que no agregan contenido de años nuevos ni nada, porque ya los terminamos eso, ¿no? Así que en ese sentido no es que estamos agregando años, sino que son temas que están buenos porque son artículos muy breves que ayudan un poco a repasar todo lo que habíamos estado viendo, ¿m?, en los temas de la materia. Por ejemplo, el principal, ¿no?, que es el capítulo 1 del libro de Jaramillo. Vimos otros artículos de Jaramillo, ¿se acuerdan? Que eran muy estilo naif, digamos, que no sumaba mucho contenido, sino que era más bien filosófico, ¿no? Eh, de cómo que hay que crear los cambios y demás. Bueno, este capítulo 1 no, es muy rico en información porque resume un poco este principio básico de esta materia o esta palabra básica que usamos toda la materia, ¿no? Que se refiere a la autonomía. ¿Se entiende? Durante todo el año hablamos mucho de la autonomía universitaria y cómo fue conseguido en las diversas épocas. A ver, esperen que voy a cambiar de red de Wi-Fi porque está titilando. Espérenme. Ahí está. Durante casi todo el cuatrimestre hablamos de la autonomía, cómo fue concebida, cómo se la utilizó, cuándo se la quitó, cuándo fue reemplazada por decretos de gobierno de facto, cuando hubo leyes que si bien daban autonomía, pero te federalizaban la educación y te quitaban el presupuesto, cuando... Sí, siempre estuvo en todos los temas que hemos estado viendo en todas las unidades el tema de la autonomía vigente, concebida de muchas formas distintas. Una autonomía que empezó a delimitarse con la ley de Avellaneda en 1885, ¿no?, donde había esos 4 breves artículos, daba un índice de que algo las universidades iban a poder empezar a hacer o revisar, ¿no?, y que a traspié fue atravesando toda nuestra historia, ¿no? Porque cuando vimos la reforma de Córdoba, decía, las estructuras no eran muy cerradas, no había apertura al resto de la sociedad, lo manejaba un sector de élite, ¿sí? Esa reforma que cae, en parte, vuelven a predominar los sectores más crudos, ¿sí?, oligárquicos, hasta que después futuros gobiernos, bueno, con la llegada del peronismo, la restringen porque dicen autonomía, lo necesario para poder cumplir con los fines, y tiene un motivo y lo vamos a ver porque el autor lo explica. Restablecimiento de autonomías, vuelven a caer la autonomía con los gobiernos de facto, se vuelve a querer restablecer, vuelve a caer, ¿sí? Retorna a la democracia, se empieza a reconstruir todo para que sea autónomo, pero empezamos en crisis económicas, intentos de avances, pero todo mercantilizado. Hasta que, bueno, en otros tiempos empezó a aumentarse lo que se destinaba en el Producto Bruto Interno a la educación, y donde las universidades pasan no solo a reflotar esa autonomía, obviamente, que ya tenían con el retorno de la democracia, sino a poder interactuar, y esto lo dicen ya sus estatutos de creación, con los territorios para darle a la sociedad y a los pueblos donde están asentadas aquello que es necesario. O sea que empieza a haber una autonomía destinada a las necesidades de la población. Este es el recorrido que este concepto de autonomía tan discutido y que cuantos autores hay que hablan del tema lo ven de una manera distinta. Igual que la reforma del 18. Hay tantas versiones de lo que pasó en el 18 como autores escribieron. Y este concepto de autonomía es, por eso elige nuestra materia, porque apunta a determinar si la universidad y la ciencia debe apuntar a lo que requiere una sociedad. Por eso nuestra materia se llama Universidad, Ciencia y Sociedad. ¿Se comprende? Y fíjense en que este texto de Jaramillo
justamente habla que este concepto de autonomía muchas veces se lo utilizó para alejarse de los problemas sociales, más que para contribuir al desarrollo de una nación y construir una sociedad más justa. No siempre la autonomía se la utilizó para eso. Como hemos dicho en más de una oportunidad, yo puedo usar mi autonomía universitaria para decir, bueno, vamos a investigar cuánto puede nadar una rana bajo el agua una vez que le corto la cabeza, ¿no? O puedo usarla para investigar qué problemas en materia alimentaria, qué problemas edilicios, ¿sí? Se presenta en una región, ¿no? Entonces dependerá del grado de acercamiento que tenga con la sociedad. Bueno, lo de la rana, bueno, creo que se determinó que puede nadar 3 segundos más bajo el agua. Y si ponemos instrumentos de medición precisos, tomamos todas las variantes, todas las temperaturas del agua, todos los tipos de rana, todos los climas, todas las épocas del año, podré determinar si era 3, si era 2,9 o 3,3 segundos. Pero la verdad, ¿a quién, qué necesidad de la población puedo estar respondiendo con esa investigación? Salvo que, bueno, me vaya a dedicar a fabricar ranas, a reproducir ranas, a hacerlas comestibles, con recetas fabulosas y necesite saber cuánto tiempo tengo que esperar después que le corto la cabeza. ¿Qué sé yo? ¿A quién le puede servir? A nadie. ¿Sería científica la investigación? Sí, es científica. Es un experimento científico que responde a la utilización de un método específico, con un procedimiento específico, adecuado, para poder establecer a grandes rasgos una gran certidumbre de lo que estoy investigando. Pero se aleja de qué? De lo que la sociedad necesita, quizás. ¿Se entiende? Se aleja de lo que la sociedad necesita. Distinto, por ejemplo, hace unos años en la Universidad de San Martín surgió un proyecto para crear una leche eh, maternizada, ¿no? De una cabra clonada. Entonces, con propiedades nutritivas, especiales y demás. Entonces uno dice, bueno, apunto un poco más al descubrimiento de algo que sí puede llegar a servir en una sociedad, ¿sí? O cuando una universidad se pone a relevar los problemas que tiene eh, las mini pymes actuales en la región para poder brindar una asesoría adecuada, que es lo que está haciendo la Universidad Nacional del Oeste en uno de sus proyectos de extensión. ¿Se comprende? O, o por ejemplo, otras que están relevando eh, la, la capacidad de los microemprendedores o de los emprendedores en el área de sus productos. Entonces uno dice, bueno, está tratando de reflotar una economía regional, un sistema de producción, para poder ver qué se necesita para darle empuje. Entonces, eso va más acorde a las necesidades de una sociedad y al desarrollo de un país. ¿Se comprende esto? ¿Mm? Sí, O, o, por ejemplo, no sé, si soy de informática, puedo desarrollar, no sé, un sistema de videojuegos interactivo que ayude a la educación o al aprendizaje de un determinado tema, o poder hacer una encuesta si era mejor la consola del Atari o del Sega en la década del 80 y 90 que se utilizaba más. Bueno, qué sé yo. ¿Sí? Uno le podrá servir a un coleccionista para tener una base estadística y el otro podrá servir para ayudar a poner las herramientas informáticas al servicio de la educación. Entonces, esta fue la cuestión de siempre y es un poco lo que el espíritu de este texto de Jaramillo trata de reflejar, que sirve mucho como cierre de nuestra materia para que puedan entender el porqué del concepto. Y lo explico en un curso que ha mostrado un gran nivel académico, así que creo que esto lo pueden entender fácilmente, ¿no? Eh, Somos pocos, eso nos permite trabajar también bien. Así que bueno, eso es lo que habla Jaramillo, también les habla del desarrollo científico-tecnológico, sobre si está orientado a la agenda de investigación y docencia hacia la que la comunidad necesita, o si está orientado, ¿no? Eh, a intereses propios o personales. Esto se debatió siempre, ¿no?, en la historia de la Argentina. Y es más,
Acá hay un fragmento que cita el autor. Ustedes van a decir, lo que el profesor nos cuenta no es un tema de hoy, evidentemente, porque cita a Domingo Faustino Sarmiento, año 1845, en el Facundo. ¿Sí? Está escrito en el libro Facundo sobre los atrasos que a veces tiene la educación o los pocos avances que tienen en determinados temas de la educación. Y dice el artículo, miren, se lo voy a leer para reafirmar un poco lo que estamos diciendo. Se refiere a la Universidad de Córdoba. Dice, hablando de la célebre Universidad de Córdoba, fundada nada menos que en el año 1613. ¿Se acuerdan? Nosotros vimos en la primera unidad cuando se fundó la Universidad de Córdoba. Y en cuyos claustros sombríos han pasado su juventud 8 generaciones de doctores en ambos derechos. Derecho público y privado se refiere, ¿no? Ergotistas insignes, comentadores y casuistas. Dice, el espíritu de Córdoba hasta 1829 es monacal y escolástico. La conversación de los estrados rueda siempre sobre las procesiones, las fiestas de los santos, sobre exámenes universitarios, profesión de monjas y recepción de las borlas de doctor. Bueno, fíjense este comentario que él te dice que en Córdoba van 8 generaciones de estudiantes en derecho público privado, ¿no? Comentadores, dice, una de esos comentadores, que decir positivistas, solo analizamos el texto de una norma eclesiástica, ¿no? O escolar o parte de la escolástica, con su referencia al derecho, la repetimos, ¿sí? Charlamos siempre de lo mismo, nunca cambiamos de tema, ¿sí? Requisitos para ser doctor, fiestas religiosas, procedimientos a seguir en los exámenes, pero nunca mirando hacia un avance, ¿no? Y él va más allá, Sarmiento, porque habla incluso de la ciudad de Córdoba, y dice, la ciudad es un claustro encerrado entre barrancas, el paseo es un claustro con verjas de fierro, cada manzana tiene un claustro de monjas o de frailes, los colegios son claustros, la legislación que se enseña, la teología, toda la ciencia escolástica de la Edad Media es un claustro en que se encierra y parapeta la inteligencia contra todo lo que salga del texto y del comentario. A ver, yo no sé si es muy temprano y todo para interpretar estos textos escritos con términos de antes, pero te está diciendo que es una educación encerrada, ¿sí? No te puedes salir del texto ni te puedes salir del comentario del texto. Quiere decir que no podés desplegar la inteligencia más allá de lo que el texto puramente dice, ¿sí? No puede haber un pensamiento crítico, yo opino, quiero dar otro panorama, no. Así Sarmiento habla que era la educación en Córdoba 200 años después de su fundación. ¿Mm? Miren qué problema había ya. Una educación rígida, cerrada, sin, en un claustro cerrado, desde la ciudad, las manzanas, el análisis de los temas, todo cerrado. ¿Se entiende? Sí, Después, sigue hablando, bueno, cita a otros autores, acá Jaramillo, eh, eh, habla de la reforma de Córdoba, ¿no? Dice que la universidad va a ser la mejor escuela de civismo y ser reformista o no serlo implicará decidir por el mañana o por el ayer. Así que si no había una reforma importante, quedaba todo en el ayer y si no podemos mirar al mañana, ¿no? Cita también a la autora José Ingenieros, cuando en 1920 ya escribe la manera en que la educación y la ciencia debe estar aplicada a resolver los problemas que interesan a una sociedad. O sea que acá estamos viendo que no son temas de hoy ni son temas nuevos. Cita también a Alfredo Palacios. Y el comentario de Alfredo Palacios que cita Jaramillo es muy bueno porque acá dice que a veces
avanzar en educación o renovar la educación no es simplemente renovar métodos de estudio o planes de estudio. ¿Mm? Pues yo puedo decir, bueno, a ver, en vez de usar el libro de Jaramillo, edición del 2011, puedo usar el libro, no sé, de Javier López, edición 2021. Eso no es actualizar la educación. ¿Mm? Porque el mismo libro de Jaramillo puede tener una reedición de imprenta mañana y tengo la edición 2022, porque le cambiaron el prólogo y el color de la tapa y sacaron una tercera edición. Entonces yo digo, no, mira, usamos material actualizado, 2022. Y eso no es actualizar la educación. La educación se actualiza cuando hay una agenda apuntada a los problemas sociales, ¿no? Y a lo que necesita una sociedad. Eso es actualizar la educación. Eh, Cita un montón de autores este breve capítulo de pocas hojas, como siempre digo. Si están desayunando con un mate, antes de terminar de tomar el mate, se leyeron todos los artículos. Cita también al ministro de Educación en ese momento de México, José Vasconcelos. José avanza un paso más porque él dice hay que ampliar la patria y comenzar una enseñanza común en todos los países iberoamericanos, ¿no? Y hace una crítica un poco a los congresos y que tiene razón. Dice, en vez de tanto congreso para hablar cosas y no llegar a una conclusión, ¿por qué no hacemos reuniones para trabajar en materiales pedagógicos comunes para toda la región? Y esto tiene mucha razón este ministro de Educación Vasconcelos, que lo escribió hace un montón de años, ¿no? Eh, Porque yo he ido como referente a un montón de congresos enviados por el estamento docente, el Congreso Internacional que hubo en Córdoba este año, eh, los otros miembros de esta materia han estado en el de Barcelona también, mis compañeros estuvieron en el de Centroamérica, estuvimos presentes en todas las agendas de investigación científica en la Semana de la Ciencia. He viajado por un montón de lugares a congresos en representación del estamento docente de las universidades nacionales. Y la verdad, si ustedes me dicen, se logró muchos avances en cada uno. Miren, chicos, algún que otro texto que se escribió, hay veces que los documentos están prescritos, ¿sí? Antes de la rueda de trabajo de todos los grandes referentes de la educación, ¿no? Y docentes conocidos y demás, y después hay un documento que se escribió 2 días antes, o sea que todo lo que uno estuvo diciendo, discutiendo, no sé, ¿no? Salvo que se imprima por osmosis, no estaba. El último congreso de Córdoba que se hizo, que fue un congreso internacional de universidades públicas que vinieron de varios países, ¿sí? De América del Sur, del Caribe y demás, no me llegó el documento y estaba escrito de antes. Entonces uno dice, ¿para qué 9 horas parados en una universidad discutiendo en varios sectores temas que después no llegan a su conclusión? Que es mejor ir a diseñar mejor un material común y cuando tengamos que explicar, no sé, la universidad, la ciencia y la sociedad en Latinoamérica, qué lindo tener no sé, un libro uniforme donde todos los países de Latinoamérica podamos, o de la América hispana, podamos explicar cómo fue el desarrollo de las universidades en la época colonial. Porque la experiencia es rica para todos, y cómo lo desarrollamos nosotros, cómo lo desarrollaron en Chile, cómo lo desarrollaron en la Asunción, qué pasó con la Universidad de Caracas en Venezuela, cómo fue el tema de la Universidad de La Habana en Cuba, qué pasó con la corona portuguesa, qué criterio distinto tuvo para Brasil, ¿no? Porque era la misma corona española. O sea que qué rico sería que todos los países de la región pudiéramos escribir juntos lo que pasó en esa época. Y sin embargo, andar a querer traer un libro pasando la frontera que hable de este tema. No podés. Lo difícil que es. Lo difícil que es pasar un libro. Entonces, ¿cómo vamos a pasar? ¿Cómo vamos a integrar una región si no podemos ni traer un libro de otro país? Y cuando hacemos un congreso, y esto seguramente si están grabando paguen la grabadora, eh, ¿qué podemos sacar de un congreso si la pasamos bárbaro cuando nos reunimos a comer, la previa a la comida, el post-comer, el brindis, el café, el trago, horas de las horas de las horas hablando?
Después, horas de las horas en los pasillos de las universidades, en las aulas, en el Congreso, charlando. Y cuando surge un documento común, a veces está prescrito por el que organizó el evento o el dueño de la casa. ¿Se entiende? Entonces yo dije, la última vez me pasé 4 horas, 4 días enteros en Córdoba, 18 horas por día despierto, dormíamos a lo sumo 6, y uno dice, y el documento estaba prescrito, ¿entiendes? Y como digo yo siempre en estas reuniones, para comer como en mi casa, la idea de estas reuniones es juntarnos a elaborar una agenda en común. Y la verdad que cuesta muchísimo. Y cuando leí este libro hace un año que lo incorporamos acá, y veo la opinión de este autor, ministro de Educación mexicano, que lo citan, digo, cuánta verdad que tiene, ¿no? Y se lo transmito porque a ustedes el día de mañana les puede servir, ¿no? Pero bueno, más allá de comentarios, el artículo después sigue contando que cómo siguió evolucionando este tema de la autonomía. Y acá tenemos el primer parate que se dio en 1952 en un discurso de Perón. Y el autor lo cita, ¿no? Y este es el punto de inflexión, este es el kit de la cuestión de todo lo que estamos viendo y demás. Porque en un fragmento de ese discurso Perón dice, lo que nosotros queremos en esta nueva Argentina es que la ciencia y la cultura sean del pueblo. ¿Mm? Del pueblo. Ciencia y cultura del pueblo. ¿Mm? No dice para el pueblo. Bueno, sino como que acá nosotros dijéramos en Merlo damos educación para el pueblo de Merlo. O sea que está alguien que imparte como si tuviera una potestad divina y alguien que lo recibe. No, y en realidad es al revés, porque la educación es del pueblo, la universidad es de los estudiantes, ¿m? Y de la sociedad, porque mismo, ¿con qué recursos se sostiene todo esto? Con recursos públicos que vienen de los impuestos que paga toda la sociedad. No es que esto es un fondo privado. Vino el Grupo Santander, creó la Universidad de Merlo y dijo, voy a elegir a ver a qué becarios tengo para que estudien, ¿no? Y quiénes pongo para que enseñen, y a quién quiero destinarles y qué quiero destinarles. No, no es así. Esta universidad es del pueblo. Entonces Perón decía, si la universidad es del pueblo y la ciencia que no es para el pueblo es del pueblo también, ¿sí? Esta es la diferencia entre usar el término del y el término para. No va a tener en cuenta los objetivos y las necesidades del pueblo, no me sirve. ¿Mm? Y que sea autónoma, decía Perón, que sea autárquica, es decir, que se pueda dar sus propias normas, que se pueda dar su propio sostén económico, no significa que sea democrática. ¿Sí? Grábense bien esto, que sea autónoma y autárquica no implica necesariamente que sea democrática. Es decir, el hecho de que la universidad se pueda dictar su norma no quiere decir que vaya a responder democráticamente a lo que un pueblo necesita. Ese fue el problema que hubo en el gobierno del peronismo. Y él planteó eso, que a mi opinión tenía razón, porque es indiscutible que una universidad es del pueblo y debe responder a la necesidad del pueblo, es indiscutible. Y después acá se abren dos vertientes, los que lo siguieron y los que no. ¿Sí? Y los que no lo siguieron, que afirmaron que él lo impuso de una forma autoritaria. Estas cuestiones. Decir, bueno, esto es del pueblo, no, pero bueno, listo, autoritariamente. Te saco la autonomía, te designo al rector por decreto, te pongo en las autoridades por decreto, todo por supervisión del Ejecutivo, porque yo quiero que esto cumpla un fin social. Entonces están los partidarios que decían, nos encanta porque esto es lo que hace falta y es la manera de hacerlo, y están los que no les gustó porque dijeron, si bien coincidían, porque todo el ámbito universitario iba a coincidir con que se esté a favor de la educación para todos, pero están los que dijeron, no, nos gusta más, lo vemos más democrático la forma que teníamos antes, ¿sí? Pese a que era elitista, oligárquica o cerrada, la veíamos más democrática. Y acá es donde se produjo las dos facciones que nunca se reconciliaron, ¿sí? Las que decían, no, para el pueblo, todo abierto, ¿sí? Aunque no haya autonomía, pero mirando lo que la sociedad necesita, en ese momento, y los que dijeron, no, que se vaya todo y que vuelva a ser como antes. Ambos tenían algo de razón en un punto, ambos tenían algo de error en un punto también. ¿Se comprende esto? Esto fue
el tema de la autonomía en el gobierno peronista. Uno después puede decir, no, yo por mis convicciones personales y gustos prefiero esto, y otro puede decir, yo por mis convicciones personales y gustos prefiero lo otro. Ahora, bueno, ¿cómo justificamos el tema de la autonomía? A veces excede la convicción personal, ¿no? Bueno, y así sigue hablando de la necesidad de una universidad que brinde solución a los problemas de la sociedad, ¿sí? Cita incluso también si no me entienden algo, se están perdiendo, activan el micrófono y me cortan, ¿no? Si quieren opinar algo también. Cita a Rodolfo Puigros cuando escribió en el 73 que hay que nacionalizar y hay que actualizar la enseñanza, poniéndole el acento en la problemática del país y buscar soluciones en la realidad del mismo. ¿Mm? Siguen, podemos citar un montón de autores que siguen teniendo este texto, pero no vamos a diferir de la idea inicial que les marqué al principio, que una universidad será democrática cuando ponga su acento, ¿no?, en las necesidades de un país. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Mm? O sea que esta frase le dice Puigros, no les quería pasar la página del texto, bueno, igual son pocas, pero no, lo tengo con otro formato del que ustedes tienen escaneado. Está en la 8 igual, profe. Claro, pero en mi libro está en la 18. Por eso. Pero sí, sí está. Y finaliza diciendo que la reforma universitaria, Jaramillo, trascendió las fronteras argentinas buscando servir al pueblo. ¿Mm? Y no solo la dirigencia proveniente de sectores económicos privilegiados, sino que la universidad siga empantanada en reglamentaciones burocráticas, ¿sí?, en modelos institucionales obsoletos, ¿no?, que le impiden ponerse al servicio de las grandes causas nacionales y de sus necesidades más acuciantes. ¿No? Entonces, citando a Jaureche, dice que la verdadera reforma será aquella que permita poner la universidad a la altura de los tiempos y al servicio del pueblo y de la nación. Como conclusión, Jaramillo resume un poco toda esta problemática que hemos estado viendo a lo largo de la materia. Si ustedes me preguntan a mí, creo que este capítulo es uno de los textos más ricos que hemos visto en casi toda la cursada, por cómo sintetiza la problemática, ¿no? Por ejemplo, pone la autonomía como un obstáculo frente a las necesidades nacionales. Explica que a veces la autonomía funciona como un obstáculo para lo que necesita una nación, pero también hay que encaminarla hacia eso, y acá quien tiene la verdad absoluta, nadie. Refiere que la investigación a veces no tiene la orientación a las necesidades de una sociedad. Y que la autonomía no implica necesariamente democracia, como decía Perón. Entonces, este es el legado que les queda para ustedes, las generaciones futuras, de resolver, encaminar, mejorar, porque quizás no se trate de cambiarlo, sino de mejorarlo, ¿no? Y bueno, por eso les enseñamos esto al comienzo de la carrera, de una forma de pasarles la pelota. ¿Sí? ¿Se entiende? Igual, tranquilo que hace 200 años que no se le encuentra la solución absoluta, así que si bien está mejorando, obviamente, y muchísimo, muchísimo, pero bueno, dice, bueno, no la encontraron en 200 años porque nosotros, ¿no? Pero bueno, venimos en un camino de mejora, donde las nuevas universidades ya desde sus estatutos hablan de relevar lo que necesita la región donde están, aplicar reformas hacia el territorio, investigar para las necesidades sociales de un territorio determinado. O sea que tienen resuelto ya la mitad del camino, ¿sí?, porque se está apuntando hacia eso. Ustedes después lo lograrán encaminar aún más. ¿Se entiende? Sí, Por eso profe. el término de la materia, el título, la universidad, la ciencia y la sociedad. ¿Mm? Y son todos textos muy breves que tienen. En la unidad que tienen para hoy tienen 3 textos, les voy a anotar acá los apellidos.
después de Jaramillo, tienen 3 textos que hablan de lo mismo, que son el de Candel, el de Rinesi y el de Torres. ¿Sí? Todos ven la educación como un derecho humano fundamental. Y ahí se nos anota en el chat, ¿no? Cada uno da su postura, lo justifica jurídicamente de una manera distinta, pero todos dan una misma postura, tanto Candel como Rinesi como Torres. ¿Por qué? Porque explica que la educación superior como un derecho humano está incorporado en las agendas de los países, en las constituciones de los países, ¿sí? Es sostenido por el sistema interamericano de derechos humanos, es sostenido por un sistema internacional de protección de derechos humanos, y hay tratados internacionales en derechos humanos que hablan del derecho a la educación, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ¿sí? Los programas de las Naciones Unidas. O sea que internacionalmente todos los tratados que hay internacionales, todos citan la educación como un derecho humano fundamental. Por lo tanto, en países como el nuestro, en la mayoría de los países, que los tratados de esta temática tienen aplicación en nuestros cuerpos jurídicos, todas nuestras leyes internas, la ley de educación nacional, ¿sí? La ley de educación superior, y un montón de organismos, afirman la, la importancia de adecuarse a estos sistemas internacionales porque es obligación legal, ¿no? En el caso de nuestro país, desde que reformamos la Constitución en el año 1994, los tratados de derechos humanos y de integración tienen directa aplicación sobre nuestras leyes. Tienen jerarquía supraconstitucional. Se discute mucho si está por arriba, al lado de la Constitución, un poco más de fuerza, menos fuerza. En sí, tienen jerarquía constitucional y dialogan con todo nuestro cuerpo legislativo. Entonces, no sé si me excedo en la parte jurídica, quizás acostumbrado a dar clase en la Facultad de Derecho, lo nombro como un elemento fácil de entender, quizás sea complejo, pero en sí los 3 autores tratan de explicar eso, que estos tratados de derechos humanos, que hablan de la educación como un derecho humano fundamental, se aplica en nuestro país, por decirlo, a ver, obligatoriamente. Es decir, la palabra obligatoria tiene aplicación en nuestro sistema legal. No podemos sacar una ley nosotros que vaya en contra del derecho a la educación. No podemos, sería inconstitucional, porque nuestra Constitución justamente recepta estos tratados de derechos humanos como obligatorios y los incorpora en nuestro cuerpo legislativo, así que no los podemos desconocer. ¿Se comprende? Sí, profe. Los 3 textos hablan lo mismo: garantizar el derecho a la educación, mejorar la calidad en los debates sobre temas de educación, ¿sí? Es un derecho social, el tema de la gratuidad, que es un bien público social, todos redundan en lo mismo. Por eso la actividad que yo les voy a dar para la semana que viene justamente es hacer en estos textos breves, subir como tarea alguna breve comparación de similitud, diferencias, o un breve resumen sobre estos últimos textos, estas 2 últimas unidades que tenemos, ¿no? Como para que no decaigan con los últimos temas sobre el final. Son todos muy breves. Y los últimos textos que tienen cargado como, no sé si clase 13, unidad 13, 14, 12, que tienen la materia, no hay más textos. Uno de una hoja, otro de 6, otro de 4, creo. Son los de, se los anoto acá, los últimos temas que tienen son el texto de el de Jaureche, el de Galazo y el de Javier López. ¿Sí? También, que van a hacerlos en la actividad sincrónica que cargo para la semana que viene. Cuanto antes lo puedo cargar, lo cargo, cosa que tengan, si lo puedo cargar hoy, lo cargo. Cosa que tengan toda la semana que viene y la otra para analizarlos, porque la clase que viene no nos conectamos, sino que
tienen el tiempo para hacer esta actividad. Y les spoileo un poquito de qué hablan estas hojas, estas breves hojas, ¿no? ¿Voy muy rápido, chicos, o me van siguiendo? Bien. Sí, seguimos. Yo Des- lo que le quería preguntar, sí, profe, perdón, era en esta clase nosotros, bueno, estamos viendo lo que sería la clase 12, ese material, ¿no? De Jaramillo, capítulo 1 y todo eso, ¿no? claro, vimos eso y ahora estamos Claro, saltando a la 13, que es la última. claro, claro, pero sería, o sea, el material lo encontramos en la clase 12, pero esta sería la clase 11, digamos, ¿no? Sí, porque no sé cómo están los números, porque como las fechas de parcial no se ponen, a ver, yo acá se los puse en la página, pero que entro. Exacto, esta sería la Ah, bueno, clase, hoy estamos en la clase 11, y la clase que viene es la 12, que es y- asincrónica, que sí, sí, no se conectan. Y en el material, a y ver, que va a por lo explicar tiene, ahora sería, ¿no? Lo que va a claro, lo explicar. que les voy a, porque en realidad es para que trabajen ustedes. Claro. Lo que estamos viendo hoy está como cargado como clase 12, Ujú. y lo que van a trabajar también para que viene, que vamos a ver ahora, es lo que figura como clase 13. Y yo le hago una consulta, perdón, y la Sí, anterior clase, yo no asistí, no pude asistir, la anterior clase sería la clase 11 que hay 3 textos, ¿no? O sea, el vimos, Jaramillo capítulo 2 y sí, 3. sí, vimos la anterior, exacto, exacto. ¿Y pero de esos 3, qué sería lo más relevante, digamos? O los 3 No, no, de la clase 11. Ah, bueno. los tres, Ah, bueno. vimos un texto de Jaramillo, espere que ya le digo exactamente, espere que ya le digo, así se saca la duda. Vimos el de Jaramillo, capítulo 2 y 3, que son muy breves lo que hablaba. Vimos lo de Ariel Langer, con algunas ideas breves que estuvimos transmitiendo para resumirles el texto del Langer. Y vimos el artículo de Fernanda Di Meglio de cómo se transfiere eh, tecnología de la universidad hacia los sectores productivos. ¿Sí? Bueno, sí, listo, profe. Gracias. No, por favor, al contrario. Eh, y lo que tiene encargado como clase 13, que el trabajo asincrónico de la semana que viene va a ser justamente también los textos de la clase 12 y de la 13, y ya no hay más textos, terminamos, son 3, como les anoté en el chat. Se los estoy anotando en el chat. Jaureche, Galazo y Javier López. Jaureche, van a ver que da su postura sobre la reforma de Córdoba de 1918, donde es una hoja, tiene una hoja, ¿no? Donde dice que se fue hacia un pensamiento de izquierda, la reforma, más que a contribuir al desarrollo de un pensamiento nacional. Jaureche da una postura eh, fuerte, directamente, y da su opinión. Esto para que vean que hay muchas opiniones de la reforma como autores escribieron. Galazo, una línea coincidente con todo lo que venimos hablando hoy, habla de la importancia de un pensamiento nacional auténtico. Cita Jaureche Galazo, ¿no? Y cita a Ricardo Rojas sobre cómo saber asimilar y ayornar las ideas que vienen de afuera a nuestras necesidades nacionales. Muy parecido a lo que estuvimos viendo con Jaramillo, que también cita estos autores. No sé, con el texto de Jaramillo de la unidad 12 y lo de estos autores de la 13 es coincidente en algunas finalidades que quieren exponer. Y el de Javier López se asienta más sobre un tema que vimos, que es la Revolución Argentina del 66, que derrocó a Ilia, y cómo se fue dando la situación en la Universidad de Buenos Aires, en los centros de estudiantes que apoyaron el golpe y demás, ¿no? Son 3 artículos muy interesantes, muy breves, de lectura rápida, con los cuales vamos a hacer la actividad asincrónica la semana que viene, ¿sí? Yo acá repito, copio y pego en el chat el cronograma que comenté cuando empezó la clase, por si alguno se conectó más tarde, ¿no? 19 de noviembre, segundo parcial, 8:30 horas en la sede de Córdoba, aula 9, y sábado 5 de noviembre el encuentro es asincrónico, no se tienen que conectar, se los pegué en el chat. En estas 2 semanas, es decir, toda esta semana y la que viene, van a hacer una actividad que los voy a cargar en un rato, ¿no? Sobre estos últimos artículos, de estas 2 últimas unidades que vimos,
Y nos conectaríamos el sábado que viene, no, el otro, para ver si tienen dudas de cara al parcial, que es el 19 de noviembre. Yo creo que se conectaron casi todos, algunos no se conectaron, pero esto lo voy a subir por chat. Si ustedes se conectan entre sus compañeros, tienen contacto con ellos, avísenle, ¿sí? Porque si no se van a conectar la semana que viene y obviamente que no me van a encontrar, ¿sí? Entonces, para que más o menos entiendan cómo es el asunto. ¿Se comprende esto? Sí, ¿Ve? O sea que el objetivo es que este trabajo de la semana que viene, que van a ser asincrónico, lo van a subir al aula virtual, eh, les sirva para tener la lectura de estas dos últimas unidades. Pues, bueno, no me No, no entiende. existe. En una universidad siempre uno va a querer hacer ese reduccionismo para que el profesor me diga, me reduce a esto y lo otro no. En realidad es todo sirve para comprender todo. Es muy difícil hacer ese reduccionismo y decir lo esencial es esto y esto no. ¿Entiendes? Es muy difícil. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, queda claro que la que viene no nos conectamos porque van a estar haciendo esta actividad. ¿Sí? Vienen el aula virtual que van a tener todo cargado, toda la información que necesitan para sacarse todas las dudas respecto a la materia, siempre va a estar por escrito en el aula virtual. Es cuestión de leerla. ¿Sí? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta más, los saludo.